Listo, muchachos, entonces vamos a hacer de que cuando le demos clic al botón salga el modal y me consulte la información en, de la base de datos y me la muestre y me la pinte. Entonces lo primero que es venir acá a la documentación de Bootstrap, porque vamos a necesitar el modal. Entonces venimos, cogemos el modal. Más son las alertas. El modal es una ventana emergente esta. Y él me muestra acá el ejemplito, me dice, vea, para utilizarlo, este es un modal, esta es la estructura de su modal, y para ejecutarlo lo puede ejecutar así, o más abajito me muestra que lo puede ejecutar con JavaScript. Entonces si yo copio este modal, vengo acá a la vista de persona, en el index, lo pego por acá abajito. Listo, eso no va dentro de nada, sino que eso va pues aparte, abajito. Y me dice que para poder llamarlo utilizo estas dos lineecitas. El type, button, class btn, y copio estas dos líneas, estas dos palabras. Y se la pongo a este botón de ver usuario. Se lo voy a poner por el momento, pero nosotros ahorita vamos a utilizar otra forma de abrir el modal. Pero si yo ejecuto, con solo copiar ese código, ya cuando le da el botón, él me debe abrir una ventana emergente. Entonces va que ahí me abrió la ventanita emergente. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo la abra, me aparezcan los datos del usuario como tal. Para editar, ¿cierto? No, para editar no, para verlos, para verlos. O también los puede editar. Usted le puede acá al usuario traer esos datos en un formulario en el modal y editarlo, ¿cierto? Ya con eso que les voy a mostrar, ustedes ya mirarán qué hace, ¿cierto? Listo, entonces, ¿cómo procedemos? Entonces, lo primero es crear, vamos acá al controlador de persona, no, vamos al controlador de color porque es en color. Venimos acá, ponemos estos métodos de eliminar. Y acá en el controlador de color vamos a crear un método que se encargue de consultar el color por el ID y devolverme los datos. Entonces creamos un método. Listo. Acá, recuerden que los métodos siempre es un ¿qué? Un action result. Siempre era action result, siempre action result. Acá entonces vamos a ver un concepto nuevo que es el JSON result. Si de pronto se vieron los videos de JavaScript, en los videos de JavaScript se mencionaban mucho los arrays, ¿cierto? Que ustedes saben que los arrays son muy importantes en cualquier lenguaje de programación. Los arrays en JavaScript tienen un nombre que es JSON. JSON es una tecnología que me permite el transporte de datos desde un cliente a un servidor o viceversa, ¿cierto? Esos datos son de forma liviana. Antes se transportaban en XML. No sé si ustedes de pronto en sus empresas conocen el protocolo SOAP, que les toca, que devuelven puros XML y en los XML están los datos. Eso como es, digamos, engorroso de obtener, son pesados. Hay un formato que se llama JSON y el JSON ahorita lo vamos a ver y es un array. Es un array en JavaScript que me permite manipular los datos de un lado a otro. Entonces a este método le vamos a decir, venga método, usted va a devolver un JSON. Y le ponemos el nombre del método, consultar color, por ejemplo. Ese método entonces le decimos que va a recibir un ID. Listo, el método recibe un ID. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, pero el ID es entero. Entonces decimos, ve, vamos a buscar. Ah, listo, ¿qué tengo que hacer antes para buscar en la base de datos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Instanciar qué?
No. Debe con- Debe contest, ¿cierto? La application debe contest. Entonces debo primero conectarme a la base de datos. The application debe contest, debe igual a new. Va que siempre es lo mismo. Siempre. Primero me conecto a la base de datos. Una vez me conecte a la base de datos, ahí sí ya puedo venir y hacer las operaciones de base de datos que yo necesite. Entonces la primera operación es, listo, vamos a consultar. Entonces, ¿cómo consulto? db.color.find. Yo le digo, búscame. Acá, ¿qué podría hacer? Acá podría hacer una consulta de esas que vimos ahora arriba, un CL, front, pero como Entity tiene ya funciones básicas, o sea, Entity tiene el create, el update, el find y el delete, o sea, tiene esas opciones de CRUD ya que solamente sea llamar esta función y ya, entonces yo llamo la función. Pero si yo quiero ir más allá del CRUD, como nos tocó ahora con el join, si yo quiero ir más allá del CRUD, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer ya consultas como esta, ¿cierto? Pero Entity me provee consultas como el find, el create y el update. Entonces acá yo le digo, búscame por este ID. En el caso de cuando se instancian en los métodos, pues siempre se instancian en caso de yo hacer una algoritmo, una consulta, o no siempre se va a ejecutar el Cuando usted vaya a hacer alguna operación con base de datos, usted debe instanciar el de contest. Si no va a hacer ninguna operación con base de datos, no lo instancia. Entonces acá yo ya digo, retorname que esto es un objeto. Entonces, los objetos y las listas en C# son los JSON en JavaScript. ¿Cómo así? O sea, cuando yo hago una consulta y él me devuelve un objeto o me devuelve una lista de objetos, esos son los JSON. Entonces yo le digo, retorname el JSON. Te digo, retórneme color. Y acá le digo JSON que le permita retornar este color. Entonces le digo, conéctese a la base de datos, consúlteme el color por el ID, entonces me devuelve un objeto, el único que necesitamos, y lo devuelvo en formato JSON, o sea, en formato de JavaScript. Listo. Entonces acá ya no tengo que hacer nada más. Ya toda la magia y todo el complique está ya en la parte de la vista. Entonces, ustedes recuerdan que cuando hicimos color, si venimos acá a la vista de color, siempre que yo quería mandar datos al servidor, lo tenía que hacer por medio de ¿qué? O de un formulario o por medio de un hipervínculo, ¿cierto? O sea, yo para mandar datos desde una vista a un servidor, ya sea C#, ya sea PHP, ya sea cualquier lenguaje, yo siempre necesito o un formulario o un hipervínculo, ¿cierto? Pero hay otra forma de yo poder enviar datos al servidor y eso es lo que le conocemos como la tecnología de Ajax. ¿Qué es Ajax? Ajax es una tecnología que me permite mandar datos al servidor sin tener que, digamos, bloquear la página. ¿Cómo así? Si nosotros ejecutamos la aplicación, ustedes ven que nosotros casi siempre que guardamos, que editamos, él recarga la página y hasta que el servidor no responda, él se queda cargando la página, no puede hacer nada más en la página. Eso es pues, lo normal de las aplicaciones. Por ejemplo, yo vengo a crear otro color, vengo acá, naranja. Entonces va que cuando yo lo voy a guardar, él se queda cargando la página y si el servidor se demora en responder, él no va a responder hasta que la página termine, pues hasta que el servidor me responda. Lo mismo, por ejemplo, le voy a editar. Ahí me responde rápido porque estamos en local, pero imagínense si la aplicación estuviera publicada y estuvieran muchos usuarios accediendo a ella. No sé si ustedes han puesto a analizar, por ejemplo, el correo electrónico. Cuando uno va a enviar un correo electrónico, uno le envía Gmail
y él de todas maneras, o sea, él queda enviando el correo, digamos, si la red está lenta o tiene archivos, él se queda enviando el correo, pero yo puedo seguir manipulando los mensajes, o sea, yo puedo ingresar a otros mensajes. Eso es lo que me permiten las tecnologías Ajax, pues, la tecnología Ajax. Hacer peticiones al servidor de forma asíncrona. ¿Cómo así? ¿Recuerdan cuando veíamos la diferencia entre asíncrona y síncrona? Que la síncrona era que así el servidor no haya dado respuesta, él continúa ejecutando lo otro, ¿cierto? Y que cuando el servidor daba respuesta, él me devolvía pues los datos como tal. Y que lo síncrono es esto, lo normal, que si, hasta que el servidor no dé respuesta no va a continuar ejecutando. Entonces Ajax es una tecnología que me permite hacer peticiones a un servidor y obtener los datos, o sea, hacer peticiones sin que la página se vaya a bloquear. ¿Cómo así? Entonces vamos a verlo en acción para que lo entienda un poquito más. Todo esto es JavaScript, entonces me imagino que ustedes ya vieron los videos de JavaScript juiciositos. Listo, entonces, para poder trabajar con Ajax necesito la librería de jQuery. Pues yo puedo trabajar Ajax nativo con JavaScript solamente, pero jQuery me facilita pues la forma de trabajar con Ajax. Entonces acá, en esta función de JavaScript, vamos a crear una función. Entonces para yo crear una función en JavaScript es function, el nombre de la función. Entonces vamos a ponerle consultar usuario. Ah, venga, nosotros no íbamos a consultar el color, sino el usuario, ¿cierto? Sí, porque el color ya lo estamos listando, no te íbamos a consultar el usuario. Entonces llevémonos esto de acá, porque no es de color, sino que es de persona. Y no es consultar color, sino consultar usuario. Recibimos el ID, que el ID del usuario es un string. Y acá buscamos el usuario. Listo, por ejemplo acá. Ah, bueno, acá él devuelve un user. Listo, entonces ya acá lo que hacemos es consultar usuario, instanciamos la conexión a base de datos, le decimos búsqueme el usuario por este ID. Recuerden que el ID del usuario es string, entonces yo lo recibo como string y luego retorno ese usuario que acabé de consultar. Listo. Entonces volvemos acá. Entonces le decimos función consultar usuario, una función de JavaScript, y esta función va a recibir el ID. Listo. Esta función acá es donde vamos a hacer el código Ajax para que se conecte con el servidor, consulte la información y el servidor me responde para poder yo mostrarlo en el modal. Entonces, si ya vieron el video de JavaScript, ustedes saben que para yo poder llamar una función, de JavaScript, ¿qué necesito? Algo que la llame. ¿Y cómo se le llama eso? ¿Qué necesito yo para llamar funciones en JavaScript? A usted, señor, que ya es todo un experto en JavaScript. ¿Necesito un qué? No, ya tenemos el botón, pero ¿qué me enlaza, qué me ejecuta la acción de JavaScript? Ya tenemos este botón. Ver usuario. ¿Cómo llamo esa función? ¿Con qué? O sea, ese que recibe un nombre especial, o sea, ese que es algo que me permite ejecutar funciones JavaScript. ¿Y eso qué es?
Un evento, ¿cierto? Entonces, como saben, JavaScript del lado del cliente, pues el lado servidor también, pero acá lo estamos mostrando al lado del cliente. Entonces, el cliente en su página tiene muchas funciones y esas funciones son ejecutadas por medio de eventos. Los eventos son el onClick, el onKeyPress, pues todos los eventos que yo puedo hacerle a una página. En este caso, yo a un botón le puedo presionar clic. Entonces, JavaScript tiene un evento que se llama onClick, que lo que hace es que apenas le den clic a ese botón, ¿qué va a hacer? Me va a llamar la función de JavaScript. ¿Listo? Entonces así de esta forma funciona JavaScript, con eventos y funciones. ¿Listo? Ya saben que tienen que ver el video de JavaScript que les compartí para ponerse al día. Con que sean el primero. Con el primerito tienen las generalidades de JavaScript, porque los otros son de jQuery y lo que vimos ayer del data table, que como era incluir una librería, pero con que sean el primero para que vean esto, entiendan esto de long click y la sintaxis básica, está bien. Ya están todas las generalidades. Listo. ¿Y qué recibe esa función? Esa función recibe un ¿qué? Recibe un ID, pero ese ID, entonces se lo vamos a mandar acá a la función, le decimos, venga función, yo le voy a mandar un ID, pero ese ID, ¿cuál tiene que ser? Ese ID tiene que ser el de usuario. Entonces, ¿cómo tengo acá el ID del usuario que estoy recorriendo? Acá estoy listando en una tabla cada persona, y acá necesito mandarle el ID del usuario. ¿Cómo lo tengo? Usuario punto el modelo. Pero ¿cómo lo tengo ahí? Yo sé que tengo que llamar el atributo ID de usuario, pero entonces ¿cómo lo tengo? Eso está en el modelo pro. Sí, en el modelo está ID de usuario. Pero entonces ¿cómo lo llamo ahí? ¿Cómo se llamaría ahí? O sea, acá vea que acá nosotros estamos mostrando el nombre. Acá estamos mostrando estos datos. Pero acá yo necesito pasarle ese dato a JavaScript. ¿Cómo hago? No. ¿Cómo se paga? Con una variable. Ítem. No es con el ítem. De la misma forma, ¿no? Sí. ¿Cómo? Arroba ítem.nombre. Entonces sería de la misma forma, ¿cierto? Si acá ya tiene el pastel y acá ustedes están obteniendo de cada persona estos datos y acá necesitamos el ID, entonces ustedes ponen ítem.id usuario. Entonces si yo ejecuto, y le doy clic derecho a este botón, y veo el botón que tiene el long click, vea que tiene consultar usuario y que tiene en el medio. El usuario. Tiene el ID del usuario, vea que acá tiene el ID del usuario ya concatenado. Entonces si yo tuviera otra persona, vamos a registrar a otra persona. Bueno, ya vimos que las validaciones funcionan. Entonces vea que acá me registró Andrea. Y si venimos acá a ver usuario, vea que el ID de este es diferente a este. Pues él le pone el ID a cada uno, vea el ID de este y vea el ID de este. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo le dé clic a este botón, él ejecuta el evento de un clic, llama a la función de JavaScript consultar usuario, el cual le va a enviar este ID. Listo. Entonces ahora ya que estamos llamando a la función de JavaScript, venimos, este proceso muchachos que acabamos de ver acá, es lo mismo para todos los lenguajes.
Si yo lo quiero mandar a PHP también, o sea, JavaScript va a ser lo mismo en todos los lenguajes que ustedes estén utilizando, tanto para Java, tanto para C#, tanto para PHP como para Python. Esto que estamos haciendo acá. No, el evento es el mismo, el evento siempre va a ser un clic, porque esto es de JavaScript. JavaScript siempre va a ser el mismo. ¿Qué cambia? La forma que estamos listando acá la información. Esto es lo único que cambia. Pero esta lógica de que yo tengo una función, la ejecuto con el onClick y le mando el ID, es la misma para todos. Entonces acá ya en la función, yo recibo ese ID que me están llamando cuando le dan clic al botón. Entonces tenemos este modal. Este modal tiene un ID, vamos a ponerle modal usuario. ¿Cierto? Si venimos acá a la documentación del modal, veíamos que yo lo abría con esto. O también lo puedo abrir con JavaScript. De esta forma. Que es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a organizar el modal. El modal tiene un botón. Y acá en el modal body vamos a ponerle un ID a este ID para que acá en el medio sea donde carguemos la información que nos llega desde el servidor. Entonces vamos a ponerle acá usuario datos. Listo. Modal usuario. Entonces acá lo primero que yo voy a hacer es listo. Si yo no voy a hacer una petición al servidor por medio de un formulario o por medio de un href, entonces voy a utilizar Ajax. ¿Y cómo utilizo Ajax? Entonces Ajax me dice, vea, como estamos trabajando con jQuery, entonces jQuery se llama con el signo pesos. Entonces jQuery, punto, y la función Ajax. Esa función recibe unos parámetros. ¿Qué parámetros recibe? Entonces, primero, recibe una URL. ¿Qué se imaginarán ustedes que es esa URL? ¿Cierto? La URL es dónde está o a dónde voy a ir yo. En este caso, el controlador. Controlador persona. ¿Cierto? Consultar usuario. ¿Y qué recibe ese consultar usuario? El ID. Entonces yo le mando acá el ID. Entonces le digo que le voy a concatenar ¿a quién? A este ID. Entonces le digo, llame a persona, consultar usuario y concatenele el ID. Esta ruta se parece a ¿cuál? Esa ruta se parece a la que nosotros habíamos hecho en el... ¿Recuerdan la que hicimos acá en el editar? Que era color, editar y le mandábamos el ID. Es la misma, solamente que la estamos llamando por medio de Ajax. Listo. Una vez ya tengamos la URL, le tenemos que decir por qué método la vamos a enviar. ¿Recuerdan los métodos que podemos enviar los datos? El put, el post, el get, el patch, el delete, ¿cierto? Entonces acá yo le digo que el tipo por donde voy a enviar los datos le voy a decir que es un get. Listo. Ahora vamos a decirle qué nos va a devolver el servidor. ¿Qué nos devuelve el servidor? ¿Qué hablábamos que nos devolvía el servidor? ¿Pero qué formato nos devuelve el servidor? ¿Un qué? Un JSON, ¿cierto? Entonces le decimos que el tipo de dato que me devuelve el servidor es un JSON. Él tiene más configuraciones, pero solamente le voy a pasar esta configuración. Una vez esto se ejecute, él me tiene que devolver. Esto hace la petición, ejecuta la petición, pero él me tiene que devolver. Entonces yo acá le digo, ve, él me va a devolver unos datos. Respuesta. Listo, ya vamos a entrar acá, pero vamos y miremos algo. Recarguemos, está saliendo
Ese jQuery is not defined. jQuery is not defined. Bueno, ahí está funcionando Datatable, no sé por qué me dice eso. Pero listo, borremos ese error. Entonces, cuando trabajamos con JavaScript, esta consola es la más importante. Acá con la consola vamos a ver todos los errores de JavaScript. Entonces, va que si yo le doy ver usuario, me sale un error. 500. Bueno, acá en el consultar usuario. Bueno, antes de solucionar este error, sigamos mirando lo que estamos viendo. Entonces, si nosotros vemos, para que veamos como la diferencia entre los dos, si nosotros venimos acá a color y yo lo voy a editar, vea que él me redirecciona a esta URL y se ve cómo recarga la página y cómo hace la redirección. Pero si yo vengo acá a listar persona, si yo le doy ver usuario, vea que la página en ningún momento recarga, pero él, ¿qué está haciendo? Él está yendo por debajo al servidor, está capturando los datos y me lo está devolviendo. ¿Dónde podemos ver esa petición? Acá en Network. Acá en Network podemos ver que cuando yo le doy clic a ver usuario, vea que él hace acá una petición al servidor. Me está volviendo error 500 porque hay un error allá en el servidor, este error. Pero vea que ya hizo la petición al servidor. ¿Qué hace el servidor? Responde, en ningún momento me recarga la página y yo esa respuesta la cojo y se la muestro al usuario como se la tenga que mostrar. Eso no se ejecuta en caso cuando yo ya tengo la información, pues no se va a la ignorancia. Eso se ejecuta después de que yo ya tenga guardada la información o tengo que crearlo y guardar la información y después lo devuelvo. ¿Cómo así? Jason lo devuelve después de que yo tenga la información guardada o primero la guarde y después lo devuelve. No, pues el JSON te devuelve lo que estamos consultando. O sea, tiene que estar guardado, sí, tiene que estar guardado. O sea, usted tiene que tener datos en la base de datos. Usted tiene que tener datos, ¿va? Porque acá estamos consultando el usuario por este ID, entonces hay datos en la base de datos para poder devolverle al usuario. El JSON no sirve de base de datos. El JSON no, porque son archivos, pues JSON solo como tal no, porque es una tecnología. Si usted ya quiere utilizar base de datos tipo JSON, se mete con MongoDB o alguna base de datos no relacional, que es la base de datos son JSON. Pero JSON como tal no sirve de base de datos, son archivos. Eso pinta datos, no. ¿Dime? Eso solamente pinta datos. Esa es una tecnología que me permite el transporte de datos.
Listo, venga que... Entonces vea que él me está sacando acá el error del servidor, pero ese error yo también lo puedo capturar con JavaScript y decirle al usuario que ocurrió un error. ¿Cómo lo capturo? Acá entonces vea que yo tengo una función done, o sea, cuando el servidor me responda con éxito, pero también hay una que es tipo file, cuando el servidor responda con algún error. Entonces, cuando el servidor responda con algún error, yo le voy a decir, venga. Con algún error o superar tiempo de respuesta. O también que se demoró, o sea, si demoró también en responder al servidor, eso es un error. Entonces, devuelve un error 500. Entonces, acá error en el servidor. Llama al administrador. Mi madre, no. Y como nosotros somos los administradores, entonces nos jodimos. Sigue insistiendo. Entonces, si yo le doy ver usuario, vea que me sale la alerta. ¿Por qué? Porque ocurrió un error en el servidor. Entonces él me saca acá para que el usuario sepa que está ocurriendo un error y está caído el servidor o algo así por el estilo. Entonces venimos acá, solucionemos el error. Entonces no lo hagamos con using, sino que instanciemos la base de datos normal. Listo, entonces instanciamos la base de datos no con using, sino que instancie la cree un objeto de esa base de datos. Cree la instancia de la base de datos, consulte el usuario, ¿cierto? Consulte el usuario que necesitamos y devuélvalo en JSON como tal. Entonces, si yo le doy editar usuario, vea que ya me hizo la petición, pero me saca error ¿qué? ¿Ves qué error? Status que 200, o sea, que sí la realizó. Y si yo vengo y miro qué dato me devolvió, ¿qué me devuelve? Me devuelve todo lo del usuario, vea que me devuelve el email, el ID, si está bloqueado, me devuelve el password, Esto es el de la tabla de usuario. el username. Si esto él se le da la tabla de usuario, vea que él me devuelve todos los datos. Dependiendo del que yo le dé, si lo doy a este, él va por debajo del servidor y me trae los datos de ese usuario. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya estamos obteniendo los datos y estos datos llegan acá en respuesta, vamos a coger esos datos y vamos a mostrarlos en el modal y que me abra el modal. Entonces vea que en el modal, primero le pusimos un ID al modal y segundo, acá en la mitad del modal donde pues va el body del modal, le puse usuario datos. Entonces yo vengo acá y digo, venga, con jQuery al ID usuario datos. ¿Cómo sé yo qué es el ID? Recuerda cuando vimos los selectores en CSS, que veíamos que era el punto, el ID, los hijos, ¿cierto? Eso mismo aplica acá. Todos esos selectores aplican acá. En este caso estamos cogiendo el ID. Y le decimos que meta ahí un HTML. Entonces ponemos el correo es dos puntos y le concateno ¿qué? Le concateno respuesta punto y al poner respuesta hagan de cuenta que respuesta es un objeto que me trae todos estos datos. Entonces yo puedo acceder a cualquiera de estos datos. Entonces yo puedo acceder por ejemplo al email. Entonces yo pongo acá respuesta punto email. Y luego, ¿qué necesito? Que se me abra el modal. Entonces, para abrir el modal, cojo el ID del modal. Entonces, me responde, pongo el email en el modal y luego abro el modal. Entonces, cojo el ID del modal y le digo
abra el modal. De esta forma, abre el modal. ¿Dónde vemos eso? En la documentación de Bootstrap, ¿ah? Que acá me dice, para abrir el modal vía JavaScript, hágalo así. Option, pues si necesita 8, en este caso no la va a usar 8, pero es el ID del modal.modal y él me va a abrir el modal. Entonces, si venimos acá y ejecutamos, si le doy ver usuario, vea que me recarga y me muestra que el correo es tal. Si yo cierro y le doy a este, vea que me recarga y me muestra que el correo está. Y vea que en ningún momento se me recarga la página, yo puedo hacer todas las peticiones que yo quiera. Digamos que él se demora en hacer la petición. ¿Cómo así? Vamos a hacer de que esto se demore un ratico para hacer la petición. Entonces vamos a hacer un set timeout. ¿En qué caso se utiliza? Si por lo general No, esto es un ejemplo pues para mostrarles que se demora, pero la idea es que ustedes no hagan esto pues de que se va a demorar la petición. Ya, Manuel, que lleva 5 minutos aquí esperando que eso me O sea, que el día que esté revisando el examen, profe, eso no le dio porque yo le puse una hora de retardo. Listo, entonces acá le pongo una función, hay una función que se llama setTimeout, que lo que me permite es ejecutar algo Milisegundos. después de cierto tiempo, en este caso, después de 5 segundos. Entonces, si yo vengo, recargo, y le doy clic, vea que en ningún momento hizo peticiones, pero vea que él comienza a responderme las peticiones que yo hice, pero en ningún momento me bloquea la página. O sea, yo le hago todas las peticiones, yo puedo seguir navegando común y corriente, y cuando el servidor responda, él me comienza a mostrar las respuestas que me tiene el servidor. Entonces, eso es la ventaja de Ajax. Normalmente todas las aplicaciones hoy en día trabajan con esto, porque ustedes no ven las aplicaciones viejitas pues que no han migrado, que usted le da clic y tiene que esperar que recargue, que es como Sofía Plus, pues que uno tiene que esperar que recargue. Un ejemplo por decirlo, Sofía Plus. En cambio con Ajax, vea que con Ajax yo pues puedo hacer peticiones al servidor y cuando el servidor esté listo para responder, vea que me responde y me va pintando ahí lo que tiene que pintar. Entonces yo con Ajax, ¿qué puedo hacer? Puedo guardar, puedo hacer todas las operaciones que hemos hecho, las puedo hacer con Ajax. ¿Y cómo los hago? Entonces ya ahí sí tengo que manejar bien JavaScript porque todo lo que yo haga acá lo tengo que manejar con JavaScript. El servidor sigue siendo igual. O sea, si yo fuera a guardar con Ajax, si yo voy a guardar con Ajax, por ejemplo, a crear con Ajax, esto que tengo acá, recibir los datos de guardar, sigue siendo lo mismo, para el servidor es transparente. ¿Quién es el que cambia? Ya cambia es acá. O sea, yo ya no tengo un formulario que mande los datos, sino que tengo que hacer una petición a Ajax, que mande unos datos, que vaya a tal ruta, que mande unos datos, y el servidor ya me responde si guardó o no guardó, y yo ya le muestro al usuario la alerta. ¿Listo? ¿En qué casos es recomendable utilizar Ajax o En todo. O sea, ustedes ya, ojalá pues el próximo trimestre aprendan más de JavaScript con el instructor que hayan tenido PHP. No, yo no voy a estar con usted. Y utilicen más JavaScript, porque pues, eso les va a facilitar mucho la vida. ¿Y cuál metodología es más corta, Ajax o viene también siendo lo mismo que Es lo mismo, solamente que le da un plus, o sea, le da mejor funcionalidad, mejor experiencia al usuario, porque vea que cuando usted le da ahí, usted ya le muestra pues que está cargando o le muestra otras cositas ahí pues que él puede ir haciendo por debajo y ya cuando el servidor esté listo para responder, responde. Mientras que si usted no utiliza Ajax, usted le mandó la petición y él se queda cargando y toda la página se bloquea. Y si el usuario comienza a moverla, ahí mismo el navegador se para, se frena, tiene que cerrarlo. Mientras que con esto usted no. Usted le da clic y vea que cuando el servidor responde ya le dice al usuario, esto pasó. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen sesión de noticias por acá a la derecha y se van recargando ahí como en tiempo real. Entonces eso también es con Ajax, o sea, se está haciendo petición al servidor y la está pintando solamente en esa sesión. Entonces toda la página está normal y solamente en esa sesión está cargando los datos. Esta sí, por ejemplo, yo busco acá Juan, me trae solamente Juan. Si busco a Andrea, me trae solamente Andrea.
Eso con lo que hicimos ayer, eso quedó listo con eso. Sí, yo pongo rojo, me trae todo lo que tenga que ver con rojo.